En esta pregunta, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos la pendiente de la línea. La pendiente de la línea es la velocidad a la que la variable de salida, a menudo la variable y, que también se puede llamar la variable de pendiente, está cambiando con respecto a la variable de entrada, a menudo la variable x, también llamada variable independiente. Al mirar la gráfica de una línea, la pendiente nos dice cómo se inclina la línea de izquierda a derecha. Al observar la línea dada, observe cómo de izquierda a derecha la línea va cuesta arriba y, por lo tanto, la pendiente es positiva. Si la línea fuera cuesta abajo de izquierda a derecha, la pendiente sería negativa. Y hay varias fórmulas que podemos usar para expresar la pendiente. Mirar debajo de la pendiente es igual al cambio en la salida, dividido por el cambio en la entrada, y de nuevo si y se usa para la salida, y x se usa para la entrada, podemos decir que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Y al mirarlo gráficamente podemos decir que la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Y hay dos formas en que podemos encontrar la pendiente para esta pregunta. Podemos determinar la pendiente analizando la recta entre dos puntos en la línea, o podemos usar las coordenadas de dos puntos y usar esta fórmula de pendiente. Y echaremos un vistazo a ambos métodos. El primer paso es encontrar dos puntos convenientes en la línea. Siendo dos puntos podemos determinar fácilmente las coordenadas. Por ejemplo, este punto aquí, el punto donde cruza el eje vertical, que se llama intersección vertical, tendría coordenadas 0,-4, entonces digamos este punto aquí tendrían coordenadas 20,10. Entonces, nuevamente, primero determinaremos la pendiente gráficamente determinando el cambio vertical, y el cambio horizontal desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Entonces, si vamos a viajar desde el punto de la izquierda al punto de la derecha primero tendríamos que subir de 4 negativos a 10 positivos en el eje vertical y, por lo tanto, el cambio vertical es positivo 14 es positivo 14. Porque vamos a subir 14 unidades. Y desde aquí tendríamos que ir a la derecha 20 unidades y, por lo tanto, el cambio horizontal es positivo 20. Y ahora sabemos que la pendiente m nuevamente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal que sería 14 dividido por 20 o 14/20. Que es como cualquier fracción, simplemente deberíamos que esto sea un factor común de 2 aquí. 14 dividido entre 2 es 7, y 20 dividido entre 12 es 10. Y por lo tanto la pendiente es de 7/10. Entonces esto nos dice que la salida hoy aumenta en 7 cada vez que la entrada o x aumenta en 10. Pero ahora también vamos a mostrar cómo encontrar la pendiente, usando la fórmula de la pendiente que se muestra aquí, la cantidad y sub 2 menos y sub 1, dividida por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Esta diferencia nos da el cambio vertical, y esta diferencia nos da el cambio horizontal. Para mantenerlo organizado, llamemos a estas dos coordenadas x sub 1, y sub 1. Y estas dos coordenadas x sub 2, y sub 2. Entonces, usar la fórmula de la pendiente tendría m igual nuevamente, y sub 2 menos y sub 1 sería 10 menos 4 negativos. Dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1 que sería 20 menos 0. Entonces tenemos 10 menos negativo 4 se convierte en 10 más 4 14. 20 menos 0 es 20, sabemos que esto se simplifica a 7/10. De nuevo, esto nos dice que la salida aumenta en 7 cada vez que la entrada aumenta en 10. Y volviendo al gráfico por última vez, esto también nos dice si debemos seleccionar algún punto de la línea, digamos este punto aquí, y luego subimos 7 unidades y escribimos 10 unidades. Podemos encontrar otro punto en la línea. Así que debemos subir 7 unidades, 2, 4, 6, 7. Y luego escribe 10 unidades, 5, 10. Observe cómo encontramos otro punto en la línea. Espero que hayas encontrado esto útil.